Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos cuando son las 12 del mediodía con 6 minutos en este miércoles 12 de agosto del año 2020, el año de la pandemia. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Les saluda como siempre con mucho gusto su servidor Jaime Hernández y nuestra querida productora Lourdes Salas, conocida como Hildy. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tendrán que comparecer ante la justicia tras la denuncia del exdirector de Pemex, el señor Emilio Lozoya, que los implica en el caso Odebrecht, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana. Ante la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, el presidente ratificó su postura de que enjuiciar a exmandatarios debe ser resultado de una consulta popular, pero, y es un gran pero, comillas, es mi punto de vista, pero tampoco puedo detener el proceso judicial. No puedo ser cómplice ni encubridor. Eso no me corresponde. Eso sí, el presidente se manifestó y esto enarcó varias cejas a favor de conceder ciertos beneficios, quizá la fórmula de los testigos colaboradores, a quienes colaboren y presenten pruebas que permitan avanzar en las investigaciones para esclarecer toda esta trama de corrupción durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Tras el espectacular anuncio de Rusia sobre la creación de una vacuna eficaz contra el COVID-19 que podría aplicarse ya este mismo año, Alemania también decidió dar un paso al frente para asegurar que sus científicos también podrían tener una vacuna para este mismo otoño. Sin embargo, advierten que con todo y vacunas, el impacto de este ansiado remedio podría ser atenuado por las continuas mutaciones del virus o por la inmunidad resultante que solo dura cierto tiempo o un corto tiempo. Es decir, estamos ante un virus tan impredecible que incluso teniendo a mano la vacuna, ya sea rusa, ya sea alemana, francesa o china, el virus puede mutar y puede sí proteger en una primera instancia, pero puede quedar el tema de la inmunidad a corto, mediano o largo plazo. Vamos a ver cuál es de todas estas vacunas la que puede garantizar una mayor protección. Y en Estados Unidos estamos pendientes de que Joe Biden, el precandidato presidencial demócrata, y su compañera Kamala Harris comparezcan hoy desde Wilmington, en Delaware, para lanzar la etapa decisiva de su campaña para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Vamos a hablar de este tema y de las implicaciones para México y la comunidad migrante. Pero es interesante que tras la elección de Kamala Harris como candidata de Biden a la vicepresidencia, las posibilidades de Biden se han disparado y hoy las posibilidades de derrotar a Donald Trump ascienden hasta el 71%, según 538, uno de los sitios de prospección electoral más respetados. Vamos a hablar de este tema que es muy interesante. Y además este sitio hace énfasis en que, si bien es cierto que hace 4 años Hillary Clinton llevaba una gran ventaja contra Donald Trump y que este dio la sorpresa, en esta ocasión las condiciones son completamente diferentes y por eso este porcentaje de 538 se ha disparado hasta el 71%. Y hoy cumple 90 años George Soros. George Soros, el millonario y filantropista que muchos han convertido en la bestia negra de numerosas teorías conspiratorias, sobre todo estas teorías conspiratorias que han alimentado la extrema derecha y que han atizado personajes como el presidente Donald Trump. Por ejemplo, a George Soros lo han acusado de estar detrás del financiamiento de caravanas de migrantes desde Centroamérica, ya saben, estas que han cruzado por México. También lo acusan de estar detrás de las protestas y la movilización de Black Lives Matter. Y bueno, en una entrevista con el diario italiano La Repubblica, George Soros dice que
Donald Trump es un personaje muy, muy peligroso que podría hacer todo por tratar de quedarse apalancado en la Casa Blanca, pero asegura que la democracia en Estados Unidos, por fortuna, tiene bastantes controles y equilibrios, y él confía, por tanto, que el próximo 3 de noviembre sea desalojado de la casa Donald Trump y Donald Trump se quede como una rémora, como una pesadilla, como un fenómeno transitorio. Vamos a ver si tiene razón. George Soros será más que un deseo. Él, por lo tanto, él ha invertido, sí, a favor de movimientos como Black Lives Matter. No lo ha hecho así a favor de las caravanas que llegan desde Centroamérica. Vamos a hablar de todas estas teorías conspiratorias de este hombre, George Soros, que fue un refugiado húngaro. Bien es cierto que venía de una familia pudiente judía, pero es un hombre multimillonario que se ha hecho a sí mismo, que ha acumulado un gran poder. No estamos diciendo que George Soros será una blanca paloma. Lo que estamos diciendo que no siempre George Soros ha estado detrás de todas las conspiraciones, porque es imposible. Tendría que tener el don de la ubicuidad. Bueno, y así arrancamos nuestra primera edición de este miércoles, no apto para cínicos. Vamos a también abordar el tema de la pandemia, pero eso lo haremos con nuestra querida productora más adelante. Pues la noticia de hoy, la obligada, es el análisis, francamente, de lo que ha pasado en las últimas 24 horas, esta noticia relacionada con con las revelaciones de Emilio Lozoya, las tan esperadas revelaciones de Emilio Lozoya. Miren, aquí tenemos la primera plana de nuestro periódico La Jornada. Y aquí tenemos a escena al acusador y los acusados y el fiscal. Y el PRI, ya saben, desde ayer reaccionó. No seremos tapadera de nadie, dice el PRI, ¿no? Se quiere desmarcar del tema. Morena elogia el papel de la fiscalía. El PAN y el PRD exigen que se realice la investigación transparente del asunto. Y Ruiz Massieu del PRI también ha dicho que el expresidente Peña Nieto tiene que dar su versión. Pues sí, que comparezca ante la justicia y aclare las dudas, aclare estas acusaciones, tanto él como Felipe Calderón. Así es que Emilio Lozoya, lo que ya se sabía, revela que sobornos de Odebrecht usaron para la campaña del 2012. Ordenaron a asesores foráneos que se les pagaran más de 100 millones, destinaron 404 millones a la compra de votos para las reformas. Diputados y senadores y un partido fueron los beneficiados, y apoya a Lozoya sus denuncias con documentos, un video, nombres de 4 testigos. Y aquí tenemos la respuesta de López Obrador, que Calderón se enoje con el juez en Estados Unidos. Esta es la primera plana de nuestro diario La Jornada, en su edición de este miércoles 12 de agosto del 2020. Y pues no cabe duda de que estamos en un terreno nuevo, porque nunca en la historia de México habíamos visto un fenómeno como este, ¿no? Vamos a ver cómo han reaccionado los otros medios. Y aquí tenemos al diario Reforma, dice: arranca la pasarela. Así como decía Laura, decía, ¡que pase el desgraciado! No, ¡que pase Peña! Este tipo de periodismo del Reforma, chido, así de chido, bueno, como que no se corresponde, ¿no? Pues no, que son empresarios y conservadores exquisitos. ¡Que pase Peña!, dice el Reforma. Matan al papá de Luis Miranda, esto que cocinábamos desde ayer. El padre del diputado priista, que fue uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto, Luis Miranda también. El padre fue encontrado ayer muerto en su domicilio. Se sospecha que fue un asalto, pero todavía faltan muchas cosas por aclarar. La cosa es que la forma en que aparece muerto, amordazado y con un tiro en la cabeza, pues no sé, la verdad. Que repuntan muertes por COVID en agosto, pues sí, ya sabíamos, ¿no? Sí, van a seguir repuntando, pues ¿qué se le va a hacer? El Universal: Lozoya desnuda sobornos por 500 millones de pesos de Peña y de Videgaray. Y aquí Manuel Espino, ya saben, dirigente del PAN,
que luego se pasó a la 4T, dice pacto por México o por pacto por corrupción. ¿Se acuerdan? Pues la historia que nos vendieron, ¿no? Asesinan al padre de Luis Miranda, ex titular de Sedesol. Y aquí Peña, Videgaray, Anaya, Cordero, al embarradero. Este es Milenio, ¿no? Vámonos a la jornada. Bueno, la jornada ya se las dije. El Sol de México, Emilio delata a Peña Nieto y Luis Videgaray. Bueno, pero también salpica a Calderón. Lozoya se arranca, implica a Videgaray y a EPN en sobornos por 504 millones, según el titular de La Razón. El economista, reforma en pensiones es un riesgo para gasto fiscal. Y vámonos para el financiero. Implica Lozoya en sobornos a EPN y Videgaray. Rusia dice tener la vacuna. La OMS pide cautela. Señales de recuperación en industria y comercio. Excelsior, sobornos, pagaron reformas y campaña. Rusia termina su vacuna anti-COVID y desata polémica. El Excelsior. Crónica, bancos no pierden, deudores deberán reestructurar créditos. Kamala Harris, candidata de Biden a la vicepresidencia de Estados Unidos. Ahora Lozoya denuncia a Peña Nieto y Videgaray. Y así, ¿no? 24 horas. EPN ganó en 2012 a AMLO con dinero sucio, según Lozoya. Va Morena por desaparición de más de 44 fideicomisos. Probarán vacuna en mexicanos, Ebrard. Sí, pero son las vacunas que China y sobre todo la estadounidense, ¿no? Hay 3 acuerdos con 3 empresas, una estadounidense y 2 chinas. Ponen Lozoya y Peña, Videgaray en el banquillo. ¿Este es de quién? Ay, de Pasquín. El Pasquín que se llama Contrarréplica. Pues así están las primeras planas, pero yo quiero llamar la atención sobre una columna del Reforma, Templo Mayor. Perdón, esto no. Templo Mayor. Vamos a ver qué dice Templo Mayor en su columna. Ya saben las insinuaciones. Dice, a ver, déjenme, se los voy a... Dice, ¿realmente meterá a Andrés Manuel López Obrador a la cárcel a Enrique Peña Nieto? Doble contrasencillo a que esto no ocurrirá en este sexenio, ni en ese universo dado el pacto que existe entre ambos. Pero de lo que no hay duda es que con el caso de Emilio L., es decir, Emilio Lozoya, el presidente tendrá parque para dispararle a la oposición durante varios años. Quienes saben de asuntos judiciales dicen que el espectáculo de Lozoya va para largo, justo como quiere el mandatario, pues técnicamente la investigación empieza de cero. No basta con que señalen nombres y revele montos, sino que ahora vienen las etapas de verificar sus dichos, hacerle los peritajes a los supuestos videos y a los recibos, y claro, después habrá que llamar a declarar al propio Peña Nieto, a Luis Videgaray y a los legisladores que supuestamente aceptaron soborno. Vaya que la Fiscalía General tendrá un serio predicamento en tratar de cuadrar la realidad con las expectativas que se están inflando desde ahora. Seguramente ni siquiera Alejandro Gertz Manero tiene claro cómo va a salir de este proyecto. Pero aquí faltó al Reforma poner a Felipe Calderón, que dijo el presidente esta mañana que también Felipe Calderón, porque también Felipe Calderón está implicado. Yo la verdad no sé si el Reforma... Vamos a ver, no adelantemos vísperas, vamos a esperar, como dice el presidente, no se adelante. Hay gente que le encanta siempre poner la carreta y después los caballos. No, el orden es primero se ponen los caballos y luego la carreta. Vamos a ver qué declaran. Y va a ser un espectáculo, sin duda alguna, ver desfilar tanto a Calderón como a Enrique Peña Nieto, ¿no te parece, Gilín? Sí. Me parece que las cosas se están poniendo bastante claras, se están transparentando, ¿no? Y solo falta saber cuáles van a ser los cargos, cómo van a manejarse las distintas acusaciones, ¿no? ¿Cómo se sustancian? Cómo se van a sustanciar, qué tan fuertes sean las pruebas de cargo. Eso. Esperemos que todo sea... El presidente habló esta mañana de que hay un video y de que ojalá todos los mexicanos podamos verlos, pero a mí lo que me preocupa es el debido proceso, ¿no? Pues yo pienso que tampoco, como se ha dicho, no hay que adelantar vísperas. Por querer saber más, se entorpecen muchas cosas. Yo creo que hay que esperar. Han sido muchos años de corrupción, de
de falta de calidad moral, ¿no? De robo y despoblado, de podredumbre. de podredumbre, como para que ahora corramos a ver para que todo sea rápido y que nos demuestren todo prontamente. Creo que es el momento de ser más serenos. Vamos a escuchar al presidente lo que dijo esta mañana. Que dependía del presidente. Ahora la Fiscalía tiene independencia, tiene autonomía. Entonces yo respeto la decisión que tome el fiscal Alejandro Gertz Manero. Creo que es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción. Estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes. El que lleva a cabo una acusación tiene que probar. En este caso, el señor Lozoya llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron no solo en la pasada administración, sino también en la administración anterior. Entonces ayer el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes, a 2 expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores, un diputado, 5 o 6 senadores. Entonces, ¿qué sigue? Pues que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas, porque presentó una denuncia y está obligado a probar. Si fue solo un dicho sin pruebas, pues no tiene ningún valor legal, y yo diría social, moral. Tiene que haber un sustento, tienen que haber las pruebas, tiene que haber testigos. Se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos. Ojalá y se pueda, que se dé a conocer el video, toda la información. Sí, hay que cuidar el debido proceso. Pues ahí tienen el presidente, que tienen que comparecer ante la justicia, y a mí me parece excelente. Pero a mí me llama la atención esta propuesta de proponer que se concedan beneficios en forma de testigos, colaboradores, a quienes colaboren en los casos. En fin, vamos a ver cómo desenvuelve. Yo creo que es una
Es un avance, pero vamos, tendrá caso el diario editorial del diario Reforma diciendo que esto va a ser pan y circo. Vamos a ver, vamos, pero no nos adelantemos. Vamos a saludar, querida Gilda, a nuestros seguidores. Ermatechi, ¿cómo estás, querida? Don Manuel Casas, Don Philip Becker, Pachi, Ermatechi. Si yo creo que también es un esquema viable, no quiere decir que no devuelvan lo que se robaron o que no pasen por la cárcel. Les podemos ofrecer una reducción de condena, pero siempre y cuando apoquinen. Don Luis Huesca, ¿cómo estás? Saludos desde Texas, Dallas, Texas. Don Adrián Soriano, Don Philip Becker, Kamala Harris, excelente, ¿verdad? Mercedes Morales, buenas tardes a todos. María Zambrano, buenos días a todos. Dejo mi like porque mi vida casi muere, los escucho con Felipe. Rocío Ruiz, ¿cómo estás? Manuel Cáceres, ¿viste que gracias al reclamo de Toledo se logró un avance y por fin el CONACYT va a trabajar para un sustituto y lograr algo más ecológico? Eso es una excelente noticia, coincido contigo, Manuel. ¿Se vieron la conferencia de prensa de Trump? ¿Cómo comparó el COVID-19 con la gripe española? Dios mío, en fin. Doña Xochitl Leticia Moreno Fernández, maestra, muy buenos días, querida maestra. Doña Vivi, los dejo porque tengo que entrar a trabajar, pero en la noche que salgan los veo. Saludos, Jaime Lourdes. No dejen de dejar, por favor, su like. Dejen de dejar. No dejen de dejar, por favor, no dejen de dejar. ¿Ven cómo me corrige al aire la Gile? No. Me pones en evidencia, querida Gile. No, tú solito. Dejen sus likes, por favor. Rolly Rock, saludos desde Meisantocho, la colonia de 100,000 habitantes, efectivamente. Leti Sánchez, saludos trabajando y escuchándoles. Feliz miércoles. Pues así está el campo político. Estoy haciendo tiempo. Vamos a tratar ya de contactar porque tenemos que pasar ya. Luego no nos alcance el tiempo. Vamos a hablar con nuestro querido Juan José Gutiérrez. Ya saben que él es un líder muy importante de la comunidad migrante en Estados Unidos. Y vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Ustedes ya saben que en Estados Unidos las cosas están realmente impresionantes. Vamos a ir dialogando con Juan José Gutiérrez, a ver qué le parecen estas elecciones. Hola. Don Juan José. ¿Cómo estamos? Ya prendí la cámara. Ok. Estamos aquí, vamos a empezar la sección contigo, querido Juan José, con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Si te pareces, voy dando un adelanto de lo que pasó ayer. Bueno, ya se sabe, es obvio que el candidato, el aspirante que tiene que ser todavía ungido como candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, pues ha decidido ayer darle la oportunidad, y yo creo que es una decisión fantástica de decirle a Kamala Harris, oye, pues ¿le quieres entrar? Y pues, le ha dicho que sí, y entonces es muy interesante. Vamos a esperar que hoy el vicepresidente Biden, tanto él como Kamala Harris, comparezcan en Wilmington, en Delaware, para dar a conocer esta noticia que yo creo que ha tenido ya de hecho un impacto. Les estaba comentando, querido Juan José, a nuestros seguidores que 538, ya sabes, tú conoces centro de prospección, ya le da 71% de ventaja a Joe Biden de ganar la Casa Blanca. Ya hace la diferencia entre lo que ha pasado, lo que pasó hace 4 años y que es muy diferente el contexto de la contienda entre Hillary Clinton y Donald Trump. Miren, aquí está en la primera plana del New York Times. De veras que es una primera plana histórica. ¿Por qué? Porque es la primera mujer de color
que figura como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Es la cuarta mujer que contiende, pero es la primera mujer. Ella es de origen, bueno, sus padres, los orígenes de sus padres se pierden en Jamaica y en la India, pero no vamos a invitar ya a nuestro querido amigo don Juan José, este, para que platiquemos y para que vayamos viendo, para que nos cuentes, Juan José, en primera instancia, ¿qué te parece a ti la elección de Kamala Harris? Primero que nada, Jaime, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a mí me parece, siguiendo tu introducción, que es una selección tremenda, porque en primer lugar es histórica. Ya señalabas tú que es la cuarta mujer que contiende para vicepresidente, pero es la primera mujer que es no solamente afroamericana, sino que se debe de hacer el argumento de que también es latina, ya que Jamaica se ubica en el Caribe y es parte de América Latina, y por lo tanto, independientemente de que Jamaica haya sido una colonia del Imperio Británico, y por lo tanto se habla principalmente no el castellano, sino el inglés, eso no la hace por ese hecho menos latina. Y yo pienso que tenemos que asegurarnos de que eso quede bien claro. Entonces, es también histórica su selección, porque aunque se le representa como afrodescendiente, la realidad es de que también es descendiente de un latino, su papá, jamaiquino, y además descendiente de su mamá, que es de origen hindú, o sea que ella se origina en la India. Yo pienso que ese es un dato sumamente podemos, esta persona va a ser sumamente sensible a la comunidad no solamente afroamericana, sino en general a las minorías de Estados Unidos, donde por el hecho de que ella es originaria de Oakland, California, esa región de Oakland, Berkeley, ella, pues, sabemos que es muy sensible a las necesidades de la comunidad minoritaria mayor en el estado de California, que es la mexicana latina. Ella está muy familiarizada con nuestra comunidad por el hecho de que fue fiscal general de la nación. A mí me tocó conocerla a ella aquí en Los Ángeles años atrás, donde ella vino a presentar una iniciativa siendo fiscal general del estado para recaudar millones de dólares que puso a disposición de abogados especialistas en temas migratorios, porque en aquel entonces se estaban arrestando a niños y niñas inmigrantes indocumentados que no tenían representación porque o vinieron sin padres a los Estados Unidos o sus padres que sí estaban en Estados Unidos carecían de los recursos económicos para pagar por una defensa legal. Y entonces ella vino a colectar fondos, hizo un buenísimo papel, pero además convocó a los abogados de los grandes bufetes jurídicos de California, algunos de los más grandes que se ubican aquí en Los Ángeles, a que sus abogados donaran su tiempo y sin cobrar un centavo se comprometieran a representar a estos niños para que no los deportaran. Entonces a mí me parece eso sumamente importante que lo señalemos, porque existe una gran duda, ¿no? De que qué tan buena, qué tan sensible pudiera ser la señora Kamala Harris ya en el poder con Joseph Biden para influir en el presidente, para asegurar que los compromisos que el futuro presidente, si así lo queremos ver, ha venido articulando y se ha venido comprometiendo con estos compromisos hacia la comunidad latina, hacia la comunidad inmigrante en general, pues para que los cumpla, ¿no? La otra cuestión, ¿verdad? Es de que pues esta persona está muy preparada, pues es abogado, fue fiscal, pero además como su empleo era ser una fiscal
en el norte de California, pero posteriormente fue electa a nivel de todo el estado de California para ser la fiscal general del estado. Entonces, nos conoce bien, la conocemos bien, y yo pienso, Jaime, que concluyo mi primera intervención diciendo que es irónico, ¿verdad?, que el Partido Demócrata seleccionó a una mujer y a una mujer de color, ¿verdad?, para anteponerse en la fórmula Joseph Biden, Kamala Harris, con un presidente racista que representa el pasado de los Estados Unidos, y que ahora Kamala Harris, en el señalamiento que tú haces, donde ya le dan inclusive una ventaja en las encuestas a Joseph Biden de hasta por arriba de un 70%, va a ser muy irónico, ¿verdad?, que quien pueda ser la responsable directa de aplastar políticamente a la fórmula Donald Trump, Pence, vaya a ser una fórmula donde se incluya a una persona de color que representa tanto lo hindú, o sea, lo asiático, lo afroamericano o lo afro, pero también lo latino. Entonces, es una combinación magistral que de resultar triunfadora esta fórmula, pues va a haber que reconocer como genios de la política a los operadores que influyeron en la decisión del vicepresidente Joseph Biden para seleccionar a Kamala Harris como la mejor apuesta para ganar los comicios este próximo 3 de noviembre. Ahora bien, querido Juan José, mira, aquí hay un tema que también me gustaría, es un tema obvio, ¿no? Mira, porque ayer Biden, al anunciar su selección, emitió una declaración afirmando, comillas, necesito a alguien trabajando conmigo que sea, uno, inteligente, dos, firme y lista para ser líder. Entonces, incluso el presidente Biden se ha presentado a sí mismo candidato, pero para una presidencia de transición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos ante una potencial escenario en la que Kamala Harris, la primera mujer de color, se coloca en la antesala de la oficina oval. ¿A ti qué te parece esto? Bueno, eso es una cuestión sumamente importante, el señalamiento que tú haces, Jaime, porque pues lo obvio no se puede negar. De salir electo el vicepresidente Joseph Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos, pues sería el presidente más viejo, con más edad en asumir la presidencia. Y lógicamente eso hace suponer a muchos, yo me cuento entre estos, de que este presidente es un presidente de transición. No habrá reelección para Joseph Biden, y Dios no lo quiera, por el otro lado, a lo mejor no llega ni siquiera a tener que considerar la reelección, porque pudiera verse incapacitado de continuar al frente de la presidencia, y entonces asumiría la presidencia no solamente una mujer, como fue la contención de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, sino que sería una, para entonces, ex senadora, ex fiscal general del Estado de California, pero además una mujer de color, con todas las características que ya señalé, y entonces eso sería sumamente dramático como trascendente en la historia política de los Estados Unidos, con el tremendo impacto que tendría en todo lo que acontece políticamente en el mundo. Entonces, yo pienso que tanto el Partido Demócrata como el propio futuro presidente Joseph Biden tuvieron que hacer un cálculo muy exacto de cuáles son las probabilidades a las que se va a enfrentar a Joseph Biden sobre poder o no terminar un primer mandato, pero más allá de eso, en definitiva, lo que yo pienso que no debe de cabernos la menor duda es que el vicepresidente Joseph Biden es una figura política transitoria, y está anunciándose que, así como ocurrió
en 1960, cuando fue electo el primer presidente católico en los Estados Unidos, el muy querido y llorado John F. Kennedy, que en su discurso de toma de poder en 20 de enero de 1960 recalcó, ¿verdad? Que su investidura venía a significar un cambio generacional en la política norteamericana y la toma de la antorcha del mando político nacional por una generación de jóvenes más abiertos al cambio, como no se había visto hasta ese momento. Y yo pienso que aquí también mejor manejado, creo yo, porque son otras circunstancias a las que va a asumir una administración de Joseph Biden, Kamala Harris, pues también se está dando una transición generacional, pero donde ya las minorías raciales y étnicas en los Estados Unidos ya significan aproximadamente un 30% de la población total en los Estados Unidos, cosa que no era cierta en 1960. Y por eso tanto pataleo y tanta resistencia por parte de la ultraderecha norteamericana, de sus sectores más racistas y reacios al cambio, que inclusive se llegaron a hacer la ilusión que le podían dar marcha atrás a la historia y reimponer un régimen donde el poder anglosajón fuera absoluto y aplastante sobre el resto de nosotros aquí en los Estados Unidos. Tenemos una gran oportunidad de que eso no suceda. Bueno, vamos a poner en pantalla, querido Juan José, el análisis de 538, en el que habla de esta, fíjate, este es el modelo, pero te voy a platicar más o menos, fíjense. Han simulado la elección 40,000 veces, 40,000 veces, para ver quién gana más. Son de estos análisis impresionantes que hace 538. Entonces, han hecho una simulación durante 40,000 veces para ver quién gana, y dicen que a raíz de esto, los escenarios son de que Biden va a ganar por un margen del 71% contra el 29% de Donald Trump. Esto es muy significativo, ¿no te parece? Más que significativo, si se llega a concretar un resultado como el que acabas de compartirnos de 558, con esta simulación de 40,000 campañas, para ver el resultado y sacar un promedio de esto, pues es asombroso, ¿no? Y es asombroso por el comentario en términos de que si va a resistir el vicepresidente ahora, Joseph Biden, los 4 primeros años de su mandato, o será incapacitado, o se incapacitará por alguna razón médica, etcétera. Pero más allá de eso, Jaime, yo pienso que un aspecto que tenemos que comentar es de que si la victoria de Joseph Biden es cercanamente lo que está prediciendo 558 en sus análisis, lo que esto viene a representar es no solamente que el nuevo presidente y su vicepresidente Kamala Harris serían favorecidos de calle, ¿no? O sea, arrasarían con la elección, sino que eso también significa, Jaime, que los cambios, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, como en otras elecciones estatales donde se estará jugando la gobernatura, etcétera, pues sería también muy favorable a los demócratas. Efectivamente, pero si nos centramos nada más en el Senado y en la Cámara Baja, lo que esto significaría es de que si los demócratas obtienen una mayoría absoluta en ambas cámaras, entonces ya no habrá excusa para los cambios que este país demanda, y eso significaría, en el caso específico de los latinos, que una reforma migratoria
amplia, justa y generosa que se ha sintetizado por definición como una reforma comprensiva con un camino a la ciudadanía, A ver, pues no solamente sería factible, sino que sería una realidad. Déjame detenerte ahí, te voy a leer 2 párrafos del artículo que nos mandó David Brooks a La Jornada, que son interesantes y que tienen que ver precisamente con la agenda. Dice: Harris es considerada una liberal moderada dentro del partido, quien, para contrastarse con el senador socialista democrático Bernie Sanders durante la contienda interna, afirmó, comillas, yo no soy una socialista y no estoy intentando impulsar una revolución, cierro comillas. Sin embargo, ofreció una crítica a las desigualdades socioeconómicas cada vez más extremas en el país y ha asumido un perfil más progresista en tiempos recientes, incluyendo sumarse a algunas de las manifestaciones de Black Lives Matter durante este verano. Como senadora, ha apoyado proyectos de ley para el desarrollo sustentable y la ampliación del seguro médico impulsado por Sanders y otros legisladores progresistas, pero nunca hizo de estos un tema central. Ha favorecido una reforma migratoria, lo que decías, y protección inmediata a los llamados Dreamers, la legalización nacional de la marihuana, un incremento a los salarios de los maestros, una moratoria contra la pena de muerte, mayores restricciones sobre armas de fuego y la reducción de la encarcelación masiva. ¿Qué te parece? Bueno, yo pienso que a eso hay que añadir, Jaime, que como condición de que el senador Bernie Sanders y su movimiento político, que es muy poderoso todavía en los Estados Unidos, se sumara sin ninguna objeción y con el compromiso de impulsar la elección del vicepresidente Joseph Biden. Una de las condiciones que le impuso a Joseph Biden fue la creación de una comisión cuya función sería elaborar propuestas para que el futuro presidente Joseph Biden se basara en estas para articular su paquete de reformas migratorias. Entonces, esta comisión consiste de un número igual de miembros, de comisionados, la mitad escogida por el senador Bernie Sanders, la otra mitad por Joseph Biden. Entonces, yo pienso que a mí me gustaría distinguir algunos de estos planteamientos importantísimos, porque yo pienso que más allá de que si Kamala Harris es una liberal moderada, como dice el compañero David Brooks, y las apreciaciones que plantea en sus artículos que ha compartido con La Jornada, yo pienso que aquí lo importante también es que no se puede pasar por alto el movimiento reivindicatorio que inicialmente desató Black Lives Matter, ¿verdad? La raza negra cuenta, aquí en Estados Unidos, sino que también hay otras fuerzas muy progresistas en las que nos contamos nosotros los latinos, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que las 3 victorias en las primarias para encabezar, para ser el abanderado del Partido Demócrata en los Estados Unidos este año, ¿verdad? Por parte del senador Bernie Sanders, sus 3 victorias más importantes las obtuvo gracias al voto latino, que fueron en los estados de California, Colorado y Nevada. Por eso se constituyó esta comisión. Y yo creo que la vicepresidente Kamala Harris es muy sensible a estas alturas a las necesidades de las comunidades minoritarias, pero en el tema de la inmigración específicamente, que rebasa lo latino, porque pues son gente de todo el mundo y donde nosotros somos mayoría, pues es algo importantísimo que ya no se puede posponer más. Entonces, yo pienso que las recomendaciones, como por ejemplo, una de ellas fue expandir el cuidado médico, el seguro médico a todo mundo, independiente de su estado o su condición de indocumentado, ¿no? O sea, que los beneficios de Obamacare en una versión expandida por primera vez desde que se pasó esa legislación para convertirse en ley en el primer mandato de Barack Obama,
ahora beneficiaría a todo mundo a nivel nacional, incluyendo a los indocumentados. Por otro lado, proponen inmediatamente poner un fin a la colaboración por parte de las autoridades federales con negocios privados, que son los que mayormente en la actualidad, hoy en día, son los que administran los centros de detención donde están encarcelados los trabajadores indocumentados, incluyendo los niños que han sido enjaulados en estos centros de detención. Además, obviamente se propone una reforma migratoria comprensiva con un camino a la ciudadanía, pero con características muy interesantes. Por ejemplo, aparte de dar la residencia permanente a los millones de indocumentados, en el caso de los trabajadores esenciales, los que trabajan en la salud, los que trabajan en la agricultura, los que trabajan en la industria de la carne, los que trabajan en el transporte para transportar los alimentos, etcétera, en los supermercados, o sea, los que se consideran trabajadores esenciales, les darían la legalización de una forma mucho más rápida que al resto de los indocumentados. Y en el caso específico de los soñadores, de los dreamers, a estos no se les llevaría a la legalización permanente primero, sino que por haber venido como niños a los Estados Unidos, se les permitiría cursar de su condición de soñadores o de indocumentados ahorita, los que no pudieron hacer sus solicitudes a tiempo, y los pasarían directamente a solicitar y recibir la ciudadanía norteamericana. Y finalmente, para no sobreextenderme mucho, también, y esto ya lo confirmó el vicepresidente Joseph Biden, en los primeros 100 días de su gobierno, es decir, a partir del 20 de enero del 2021, por decreto pondría un alto, una moratoria a los arrestos y deportaciones de trabajadores indocumentados. Entonces, la lucha por los derechos plenos para los inmigrantes se está radicalizando. Y yo pienso que la administración de Joseph Biden y Kamala Harris no pueden hacer caso omiso de la necesidad urgente de resolver de una vez por todas, lo antes posible, el tema de la inmigración. Y yo pienso que aquí la clave es de que si 558 está correcta en su apreciación del margen por el que pudiera triunfar la fórmula Biden-Kamala Harris, esto arrasaría con el Congreso y le daría una mayoría absoluta al partido en la Cámara Alta como en la Baja. Tendríamos el poder ejecutivo y entonces ahora sí, yo pienso que podríamos tener la expectativa no de ganar una media reforma migratoria, ¿no? Como en algún momento se llegó a plantear, sino ahora sí derechos plenos para los trabajadores indocumentados, o como se diría en la época de Ronald Reagan, hace más de 30 y tantos años, cuando él pasó la última gran reforma migratoria que significó la legalización permanente de 3.100.000 indocumentados, que en aquel entonces representaba la legalización más masiva de trabajadores indocumentados en el mundo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, lo que se estaría dando sería prácticamente una consigna que ya no se escucha mucho, porque hacía sentir incómoda a mucha gente entre el pueblo norteamericano, que es la amnistía general incondicional. Pues sí, y eso porque quisiera ser la realidad con Joseph Biden y Kamala Harris. Y ese es un tema que ya no podemos postergar, y ojalá Biden cumpla esta promesa que ha incluido, como tú dices, durante los primeros 100 días de su mandato, si es que ganan las elecciones. Ojalá que sea, ojalá que las estrellas se alineen a favor de Joe Biden y de Kamala Harris, por el bien de la comunidad migrante, por el bien de Estados Unidos y por el bien también de relaciones con México. Don Juan José, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu colaboración. Vamos a estarte tocando a tus puertas, porque yo creo que a partir de ahora las cosas van a empezarse a mover más, y siempre agradecemos muchísimo tu apreciación de cómo ves las cosas por allá. Un último anuncio, Jaime, antes de retirarme. Te comparto a ti y a tus seguidores de que estamos ahorita trabajando a todo vapor a través de diferentes conductos, un grupo de líderes comunitarios
para inmediatamente articular una reunión con el candidato Joseph Biden para presidente, para presentarle nuestras demandas más importantes, cuáles son los temas que a nosotros más nos conciernen como representantes de la comunidad latina en Estados Unidos, y para que él nos recalque de frente a frente, mirándonos a los ojos, cuáles van a ser sus posiciones, porque nosotros vamos a exigir que no nos vuelvan a repetir la fórmula de lo que pasó cuando ayudamos de manera decisiva a elegir a Barack Obama presidente de los Estados Unidos, y que todo se cebó y no hubo reforma migratoria. En este caso, nosotros vamos a hacer hasta lo imposible, porque será completamente inaceptable que una administración, Kamala Harris, Joseph Biden, con mayorías, si no absolutas, pero significativas en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, que una vez más nos quieran dar gato por liebre, y que con excusas inaceptables no se volviera a concretizar la reforma migratoria. Perfecto, pues estaremos informados al respecto. Queda consignado ahí, querido Juan José. Y muchísimas gracias, como siempre, por permitirnos entrevistarte. Muchas gracias, Jaime, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues ahí tenemos a Juan José Gutiérrez, un querido amigo y un histórico o líder del movimiento migrante desde el sur de California. Y a propósito de las posibilidades de que Donald Trump se resista a abandonar el poder, hoy hay una entrevista muy interesante del señor George Soros. Ya saben, George Soros es casi como la bestia negra. Todo el mundo lo acusa. Es el ajonjolí de todas las conspiraciones. Es el ajonjolí de todos los moles conspirativos. Exactamente. Y entonces hay una... Sí, es una buena entrevista, y pues quienes quieran encontrarla completa la pueden ver en Newsweek, ¿no? Bueno, pues este progresista multimillonario húngaro-estadounidense George Soros advirtió que el presidente Donald Trump hará cualquier cosa para mantenerse en el poder y evitar ser responsabilizado. Esto lo dijo George Soros en una entrevista con motivo de su 90 cumpleaños. Soros, que durante mucho tiempo ha sido el hombre del saco para la derecha mundial y un pararrayos para las teorías de la conspiración antisemitas, debido a su financiación para causas progresistas y políticas demócratas. Y dijo a la República de Italia, que es quien hizo la entrevista, que se publicó este miércoles, que Trump sigue siendo peligroso a pesar de que el presidente está detrás del retador Joe Biden en las encuestas nacionales. Soros elogió el sistema democrático y la Constitución estadounidense, que dijo siguen siendo sólidos a pesar de la polarización política, de la crisis económica y el malestar social. Estados Unidos es una de las democracias más duraderas de la historia. Así lo afirmó. Pero incluso en Estados Unidos, dijo, un tramposo de la confianza como Trump puede ser elegido presidente y socavar la democracia desde dentro. Pero en Estados Unidos hay una gran tradición de controles y equilibrios y reglas establecidas, dijo Soros, y sobre todo tienes la Constitución. Por eso confío en que Trump resultará ser un fenómeno transitorio que ojalá termine en noviembre. A pesar de esa confianza, Soros dijo que Trump sigue siendo muy peligroso, está luchando por su vida y hará cualquier cosa para mantenerse en el poder, porque ha violado la Constitución de muchas formas diferentes, y si pierde la presidencial será el responsable. Pues así es. Y esto lo hilo con un comentario que nos hace Rolly Rock, que dice que la sorpresa de octubre será que Trump postergue las elecciones. Y bueno, ya ha quedado claro que las elecciones no las puede postergar Trump porque están escritas en piedra. Es decir, la Constitución dice exactamente cuándo y qué día se deben celebrar las elecciones presidenciales. Y para que alguien postergue las elecciones tendría que enmendar la Constitución, y eso no es el paso. Y para la fecha que estamos y el día de las elecciones es una carrera imposible, y no creo que
el pueblo estadounidense permita que se manipule la Constitución a modo. En fin, y eso está claro, ya lo dijeron los legistas constitucionales de Estados Unidos. No es mi opinión. No, y estamos viendo un video del diario The New York Times que hace un recuento de las múltiples teorías de conspiración en que han metido a George Soros. Miren aquí, a todo. Él también es como un pulpo en todo el mundo. La gente piensa que es el puppet master, el que mueve los hilos. Este tipo, de todo. Glenn Beck era un tipo de la extrema derecha. Entonces, siempre la historia de que George Soros, esto que está detrás de las caravanas de migrantes de Centroamérica, es una historia que ha atizado la extrema derecha. Mira, toda esta gente está de los reptilianos. Este tipo, el que están viendo en pantalla de la barba, es un peligro, se llama Infowars. Él también decía que George Soros estaba detrás de todo. Y la gente, miren aquí hablando de George Soros, Tucker Carlson culpando a George Soros de estar detrás. El presidente Trump hablando de George. Digo, Dios mío, pero qué capacidad tiene George Soros. Starting in the 1990s, extremists in the US and Europe cast him as a central figure in a secret cabal of Jews and globalists working to take over the world. A frontman for the House of Rothschild called George Soros, Bilderberg Group. But Soros is no longer only invoked in fringe anti-Semitic conspiracies. In 2004, he became a target for Republicans more broadly when he donated $27 million in an effort to defeat then-President George W. Bush. If we re-elect President Bush, we are telling the world that we approve his policies and we shall be at war for a long time. Él fue el que invirtió $27 millones para tratar de derrotar a George Bush por todo lo que había hecho en las guerras, por haber mentido en Irak. Y aquí está Lou Dobbs también, que está detrás de estas teorías diciendo que George Soros, este es otro republicano diciendo que todo es culpa de George Soros. Entonces, a mí me sorprende, Frank, este es un loco, Homer, que dice que los mexicanos llevan droga, que solamente dejan cadáveres de niños en el desierto. Todos estos republicanos, incluido el presidente Trump, diciendo que George Soros es el master puppet. Es increíble. Y por eso a mí me resulta realmente sorprendente cómo en México ha ganado tracción esta teoría de que este hombre de 90 años, que hoy cumple años, está detrás de todas las teorías de la conspiración. Es lo que causa la desinformación. Yo no estoy diciendo que George Soros sea una blanca paloma. Incluso el propio George Soros ha llegado a decir que el mundo debería tener cuidado de personajes como él. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un experto manipulando el mercado bursátil. Sabe cómo golpear monedas, sabe cómo echar para abajo inversiones. En fin, yo creo que es muy interesante que este hombre a sus 90 años diga que Donald Trump sigue siendo muy peligroso, pero confía al mismo tiempo en Estados Unidos, que dice que es una nación que con todos los defectos es una nación que todavía tiene equilibrios de poderes, ¿no? Sí. Entonces, y uno de esos equilibrios es la Constitución, y es la Constitución la que no le da pie a Trump para que finja demencia y cambie las elecciones o las suspenda. Los partidarios de Trump, desde luego, siempre han propagado constantemente teorías de conspiración sobre Soros. Lo han acusado de ser antisemita, de ser parte de una élite globalista empeñada en reprimir a los votantes estadounidenses para su propio beneficio financiero. Por ejemplo, Donald Trump Jr. ha compartido incluso una teoría que acusa a Soros, un judío que se hizo pasar por cristiano para sobrevivir a la Hungría ocupada de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, de ser el mismo nazi. Sí. Trump ha dicho, no, Soros colaboró con los nazis. No, es increíble. Sí. Y Trump también ha aludido a la influencia de Soros en política estadounidense, acusándolo sin evidencia. Nunca ha habido evidencia de todas las acusaciones contra Soros y de financiar esas caravanas de migrantes centroamericanos y de meterlo en todo tipo de teorías
conspiracionistas extremistas compartidas en línea por los partidarios siempre acérrimos de Trump. Este protagonismo lo ha convertido en un objetivo y en 2018 fue una de las figuras destacadas que fueron blanco de bombas caseras enviadas por partidarios de Trump, César Sayok, y desde que el que fue condenado a 20 años de cárcel por su campaña. En la entrevista que le dio a La República, Soros también dijo que la pandemia de COVID-19 es la peor crisis de mi vida desde la Segunda Guerra Mundial. Dijo que la gente está desorientada y asustada, lo que lleva a hacer cosas que son malas para ellos y para el mundo. Advirtió que la pandemia podría ser perjudicial para las sociedades democráticas porque los instrumentos de vigilancia producidos por la inteligencia artificial son muy útiles para controlar el virus y eso hace que estos instrumentos sean más aceptables incluso en sociedades abiertas, como lo estamos viendo en Europa. Sí, pero sí, donde la tecnología se está utilizando. Entonces hay que ser más conscientes de eso para saber en qué va a acabar todo. O sea, las sociedades también tienen formas de movilizarse para controlar este tipo de cosas. Eso no lo pueden hacer los chinos porque viven en un estadio autoritario. Tampoco lo pueden hacer los rusos, pero las democracias europeas, los ciudadanos de las democracias europeas sí lo pueden hacer. Bueno, y a propósito de la pandemia, pues la situación ya rebasamos los 20 millones. Vamos a compartirles este material y acto seguido hablamos del caso mexicano. El mundo ha alcanzado el sombrío hito de 20 millones de casos confirmados de coronavirus y se acerca a las 750,000 muertes según datos de la Universidad Johns Hopkins. El aumento de los casos sigue concentrándose en gran parte en América Latina y Asia, pero los últimos brotes en Europa están elevando la tasa de contagios a nivel mundial. Como reflejo de la preocupación, la Organización Mundial de la Salud dijo que el virus no muestra ningún patrón estacional. Si nos relajamos frente al virus, el virus volverá. Le decimos a los países de Europa, mantengan la presión frente al virus. Nuestro director lo dijo, hay que eliminarlo. En Albacete, en la comunidad española de Castilla-La Mancha, 19 temporeros han sido trasladados a alojamientos separados después de dar positivo por coronavirus. Todos los trabajadores eran asintomáticos, lo que ha demostrado la necesidad de realizar pruebas exhaustivas en todos los frentes de la pandemia. Pues ahí sí están las cosas. El mundo ha... ¿Y cómo andamos aquí en México, querida Hildy? Pues mira, el mundo sigue su marcha coronavirus. Sí. Quiero decir no hay que olvidar que para el día de hoy ya se contabilizan más de 20 millones de casos, o sea, 20.423.897. De estos 20 millones, la cuarta parte los tiene Estados Unidos, llevando 5.168.685 infectados. Le sigue Brasil con 3.109.000, la India con 2.329.000, Rusia, Sudáfrica y luego estamos México con 492.522. Y 53.929 muertes. Así es. Entonces, el total de muertos en el mundo alcanza los 744.649, que son 165.270 de estas muertes son norteamericanos y 103.026 son brasileños y 53.929, como dijiste, son mexicanos. Entonces, esas son las cuentas totales, ¿no? De cómo están las cosas, pero se está viendo cómo en Europa sigue habiendo los problemas que hay y sobre todo cómo está creciendo a ritmo acelerado la mortalidad y el contagio en la India. Que, bueno, la India estuvo mucho rato sosteniendo pocos contagios, pero pues como pasa cuando el virus se propaga de forma comunitaria, pues las cosas empiezan a ir mucho más rápido.
En nuestro caso, en México, se han tenido 538,000, o sea, más de 500,000 de casos negativos de las pruebas que se han hecho. Y menos de esa cuenta son confirmados. Nos quedan por conocer cuántos de los 81,259 sospechosos van a ser confirmados. Y hay que tener en cuenta que se han recuperado 332,800 personas y solo hay 28,370 casos activos de estos casi 500,000 de contagiados. Bueno, y solo una notita que tiene que ver con la venta de los boletos de la lotería. Nuestros compañeros Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia dice que solo se han vendido 1/3 de los boletos para el sorteo por el avión o a propósito del avión. Según nuestros compañeros, dice, a casi un mes de la rifa del equivalente al valor comercial del avión presidencial, solo se han vendido 2,024,000 cachitos, es decir, 1,012 millones de pesos, que representan 33.7% de los 6 millones que fueron puestos a la venta. El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que los boletos que no se vendan pasarán al sector salud y en caso de que haya premios se canalizarían al sector salud. Wow, entonces, pues, ¿cómo? Entonces, o sea, ¿y qué tal que si todos los premios van a estar dentro de esos que se van a canalizar? Al sector salud. Bueno. De cualquier manera, tú no vas a comprar tu boleto para sacártelo tú, ¿verdad? ¿Por qué no? Oye, yo vas a comprar tu boleto para cooperar. Bueno, pero ¿qué tal si me cae el premio, digo tú? No, es otra cosa. No, pues eso es lo más difícil que suceda. Yo creo que en esto... De acuerdo con las matemáticas, no tienes muchas oportunidades si compras un cachito. Pues ni modo, amigos. O sea, en fin. Pues muchas gracias, queridos amigos. Llegamos aquí hasta al final de la primera edición. Les agradecemos su presencia y como siempre recuerden que vamos a estar hoy en segunda edición a las 20 horas, a las 8 de la noche. A nuestros amigos en Europa les damos las gracias por habernos acompañado. Son las 8:13 minutos, si no me equivoco, allá en Europa. Les damos las gracias por haber estado con nosotros. Y a los que estén de este lado del Atlántico los acompañamos nos esperamos a partir de las 20 horas. Que coman rico, que descansen en Europa y nos seguimos vicenteando. Cuídense. Nos vemos a las 8. Hasta luego. Bye bye.